la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Alberto de los Ríos y a María de los Ángeles Aguilera. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Ambos concejales del Grupo Municipal Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de Córdoba. María Ángeles, además, diputada provincial, y bueno, antes de entrar en directo les comentábamos precisamente esto, ¿no? Que estamos encantadísimos con que hoy nos acompañen y que esperamos que esta sea la primera de otras muchísimas ocasiones en las que hablemos con ellos de los diferentes asuntos que conciernen a Córdoba, tanto en la capital como en la provincia. A vuestra disposición. Bueno, pues tanto Alberto como María de los Ángeles bueno, pues forman parte de ese equipo de personas que está haciendo posible en estos días, aunque llevan largo tiempo trabajando en este asunto, esas jornadas dirigidas a la participación ciudadana. El pasado jueves día 7 era iniciada la campaña, que bueno, va a constar de diferentes fases: la primera informativa, la segunda la deliberativa y finalmente la decisoria. Para este acercamiento de los presupuestos a la ciudadanía, la campaña Nos informamos, debatimos, decidimos culminará el sábado de la semana próxima, el día 23, con esa asamblea en la que la agrupación de electores pues decidirá si apoya o no los presupuestos para 2016. Ya han sido algunas sesiones las que hemos podido vivir. ¿Cuáles son vuestras impresiones? ¿Verdaderamente se apunta a la ciudadanía a esto de sentirse partícipe, protagonista de todos los cambios, de todos los pasos que se van dando en su ciudad para mejorar las cosas? Bueno, ¿podemos ser optimistas en este sentido? Hombre, es un camino que estamos iniciando, es decir, claro, lo que pretendemos es que nos acostumbremos a informarnos, a conocer en profundidad lo que de verdad mueve nuestras instituciones, a que la gente participe, pero claro, esto es un proceso lento, es decir, hemos iniciado un proceso que, como tú bien has dicho, tiene 3 fases de información, deliberación conjunta y decisión, ¿no? Entonces, en este primer momento estamos tratando de llevar un poco la información que los que estamos dentro de las instituciones, pues digamos manejamos mejor, pero que a veces parece un poco como para iniciados, y no lo es. Entonces, es un primer momento de construcción de un camino. Sí. Yo además pienso que la labor didáctica que se hace con el acercamiento del presupuesto es algo que sí que es novedoso, que bueno, que en los 2 encuentros que ya hemos tenido pues nos lo agradecían, ¿no? Bueno, la palabra presupuesto en sí de un ayuntamiento es algo que a priori pues nos echa para atrás a todas, ¿no? Y bueno, el simplificar los términos, porque realmente se puede simplificar a un presupuesto como puede ser el de tu casa y hacerlo con términos entendibles, pues verdad que eso la gente lo agradece. Como dice mi compañero, es verdad que es un proceso que, bueno, que no se hace de hoy para mañana. De hecho, esta es una primera experiencia piloto en un sector determinado de la ciudad y que poco a poco iremos avanzando, iremos viendo cómo llegamos a la ciudad al completo y cómo lo hacemos de forma completa, ¿no? Efectivamente, se asume, bueno, pues como el principio, ¿no?, de una carrera de fondo y bueno, pues de esta primera experiencia, efectivamente, como bien comentaba María Ángeles, pues bueno, se seguirá caminando esta misma semana. Se han producido esas sesiones en el Centro Cívico Norte, ayer mismo en el Centro Cívico de la Fuensanta. Bueno, pues no podía estar mejor elegido el sitio porque precisamente los centros cívicos, ¿verdad?, quieren ser los que, bueno, pues adopten o asuman una mayor responsabilidad, tengan un papel más importante y ellos también sean centro de decisiones, ¿por qué no decirlo? Y de esta manera, en esa medida, ser un poco pues esa ligazón, ¿no?, esos intermediarios entre el ayuntamiento, el consistorio y la ciudadanía de cada barriada, de cada distrito, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos elegido, digamos, 2 lugares emblemáticos como son los centros cívicos, precisamente por este simbolismo también, es decir, bueno, ha sido muy interesante el debate posterior, ¿no? Es decir, la participación más que la información, que también, el interés que la gente muestra cuando se aproxima a esos temas, porque al fin y al cabo son nuestros presupuestos, son nuestro dinero,
el de todos y el de todas, el que se está manejando, ¿no? Y efectivamente, como decía María Ángeles bien, al final es nuestra casa, pero nuestra casa común. Entonces los centros cívicos son la casa del vecindario, son la casa de la gente del barrio y del distrito, y por tanto es un buen sitio, ¿no? Nos gustaría que, esto es un poco lo que nos gustaría hacer en el caso de que nosotros fuéramos el gobierno, ¿no? Es decir, cómo sería, mostrar un poco cómo sería el modelo de ciudad que nosotros queremos plasmar, ¿no? Vosotros os habéis además encargado de la instrucción sobre estos presupuestos. ¿Os habéis encontrado con una ciudadanía informada, digamos, con esa cultura política tan necesaria, además, en tiempos como los que estamos viviendo actualmente y viendo, bueno, además lo que está sucediendo, ¿no? En las Cortes Generales, esa gobernabilidad que todavía no sabemos en qué se va a quedar? ¿Está también, digamos, creciendo la ciudadanía en ese sentido, interesándose, pues, no solo, bueno, por los rostros más populares, esos cabezas de lista, sino también por los programas que les acompañan y las personas que verdaderamente hacen posible ese trabajo por la ciudadanía día a día? Hombre, yo creo que ha habido un cambio, sí, ha habido un cambio, además de muy corto plazo para acá, sí que ha habido se habla más de política, más de temas de ciudad, más de en todos lados, la gente conoce quién va a representar, no solamente, bueno, como tú hablabas de cabeza de lista, sino que sí que hay un interés. En fin, supongo que habrá que llegar no a todos los aspectos de la ciudad, y no todos habrán sido tocados, pero el cambio vamos, fragante, vamos. Está claro. Y aprovechamos también, bueno, para hablar de esas sesiones que tendrán lugar entre los días 29 y 30 de enero, también en el Centro Cívico de la Fuensanta, y bueno, en la que desde el equipo de gobierno también se han puesto muchas expectativas. Se quieren que sea el principio de, bueno, pues esa evolución hacia una participación ciudadana efectiva, unas jornadas que dan respuesta a esa profundización en este asunto que, bueno, que precisamente Ganemos Córdoba ponía sobre la mesa. Y bueno, por cierto, tenemos que decir que el 1 de diciembre, concluyendo esa comisión de seguimiento del pacto de gobierno, pues nos decíais que, bueno, que goza de buena salud, que hay que seguir trabajando en esa dirección, pero que precisamente en esa oposición constructiva que quiere seguir haciendo Ganemos Córdoba, o esa tensión creativa, como también se ha dado en llamar, así lo definía Salustiano Luque, la participación ciudadana y la transparencia pues son dos de los asuntos, ¿no?, que todavía pues tienen mucho más camino por recorrer. ¿Qué puede suponer esta cita de los días 29 y 30 de enero en este sentido? Bueno, creemos que es un paso positivo, es decir, nosotros efectivamente, como bien has dicho, somos una oposición constructiva, y me gusta mucho la expresión tensión creativa, porque efectivamente es de lo que se trata, ¿no? Es decir, que construyamos entre todas y entre todos un modelo de ciudad más participativa, bueno, una democracia participativa y profunda, ¿no? Y esta jornada, es decir, la democracia no la vamos a construir nunca desde un solo espectro político, es decir, la democracia la tenemos que construir entre todos. Y es muy positivo que se organicen jornadas, que colectivos entren a participar en estas jornadas, presenten sus experiencias, van mucho en la línea que nosotros creemos, ¿no? Y también, evidentemente, pues recogidas en esas 51 medidas firmadas en junio que hicieron posible la gobernanza aquí, en el consistorio, en el Ayuntamiento de Córdoba, el actual cogobierno local. De esa reunión a la que hacíamos referencia hace un momento, de esa comisión, surgía la aprobación también para crear otra comisión en la que trabajaran los concejales de Ganemos con los del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda Unida, para asuntos de gobierno y gestión municipal. Se quiere hablar lo más posible, ¿no?, encontrar, agotar todas esas vías. ¿Qué salto cualitativo puede suponer el que, además de esa comisión de seguimiento, exista esa otra comisión en la que sean los propios ediles los que traten de esos asuntos de política municipal? Yo supongo que también los niveles en los que se llega a la negociación, ¿no? Sí. Cuando son distintas formas de comunicación y bueno, y hacer seguimiento no solamente en palabras de pacto, sino bueno, pues con cada uno
los delegados en compromiso más por un modelo de ciudad que creamos entre todas y todos, ¿no? Nosotros ya cumplimos con nuestra parte del pacto, ¿no? Que era apoyar el equipo de gobierno, la constitución del equipo de gobierno, pero también queremos estar vigilantes en este seguimiento del pacto a través de la asamblea, con nuestra gente y también pues hablando directamente con el equipo en sí. Y como decimos, con la participación como una de las piezas clave de las patas de ese programa electoral ya en su día, en la campaña del 24 de mayo, Ganemos hablaba de dar un giro de 180 grados en su relación con los cordobeses, basado en la horizontalidad, en la toma de decisiones, en la figura de esos centros cívicos a la que hacíamos mención antes, o bueno, como recordabais hace menos tiempo, ¿no? Hace unos meses se hablaba de la necesidad de repensar el papel, la eficacia de las juntas municipales de distrito, es decir, bueno, pues revisar, ¿no? Cómo está funcionando esa participación ciudadana y si efectivamente existe un canal y existe fluidez para que esas necesidades que tiene la población lleguen efectivamente a las instituciones. Incluso planteabais un programa de participación infantil y la apertura de procesos de participación a los diferentes colectivos y sobre todos los asuntos. Es decir, que la participación ciudadana sea verdaderamente algo con lo que se crezca, ¿no? Claro, porque digamos hay un modelo de participación ciudadana que está arreglado y que, bueno, pues hay colectivos, hay distritos, hay juntas municipales, hay una normativa donde, digamos, ha habido una participación ya institucional, pero que nosotros creo que la aspiración de la sociedad cordobesa y española en general en los últimos años ha ido hacia abrir completamente a la participación toda la realidad política, ¿no? Entonces, hay muchos colectivos, personas individuales, que no estaban bien representados en esos modelos y nosotros creemos que tenemos que ir a hacer un rediseño que abra lo más posible los canales de participación. Que yo creo que es un poco, no porque nosotros lo hayamos escrito en un programa electoral, sino porque creemos que de esta forma traducimos ese ansia que, por ejemplo, desde el 15M, la gente plasmaba en las calles, en las plazas, cuando estábamos allí en el Boulevard, ¿no? Le decíamos, esta democracia no es real, ¿no? Pues esto es un poco una aspiración profunda de los cordobeses y de las cordobesas, pero en general de la sociedad. Abrir al máximo la ruta de participación y los canales. Y más que significativo el que se produjera esa participación directa precisamente en los presupuestos para conseguir pues un nuevo modelo no ya económico, también social, productivo, ecológico. Quizás se nos olvide, ¿verdad?, esa interdependencia, esa transversalidad que tiene. Cuando hablamos de economía hablamos absolutamente de todo. Ya en septiembre pedíais más participación ciudadana en la elaboración de estas ordenanzas fiscales y ya lamentabais, eso sí, que no se hubiera hecho una consulta previa a otras organizaciones sociales y vecinales. Estos son algunos de esos puntos, ¿no?, que entendemos se trabajarían de cara, por ejemplo, a los presupuestos de 2017, ¿no? Claro, eso sería, vamos, no solamente la construcción del presupuesto, no solamente hablamos en términos económicos, simplemente hablamos de la construcción pues de manera consultiva, de qué parte del presupuesto queremos tocar. Nosotros queremos dar la información de la totalidad del presupuesto y presentar el presupuesto con datos los más cercanos y los más accesibles posibles y que la ciudad tenga un papel decisivo realmente en el conjunto del presupuesto, ¿no? Que, bueno, eso pues es todo un proceso, no es una cosa que se haga de hoy para mañana, pero sí que es una labor que se tiene que iniciar poquito a poco y contando con todos los colectivos, con toda la gente de la ciudad, evidentemente. Hablábamos de esas sesiones que han tenido lugar esta semana. La Asamblea Deliberativa tendría lugar el miércoles 20 de enero en la Casa Ciudadana, con la decisoria prevista para el sábado 23, también allí. Antes hablábamos del Global, efectivamente, pues bueno, sería la culminación el día 23, ¿cuáles son las expectativas después de esta semana en la que hemos escuchado todo tipo de propuestas y en las que efectivamente, como bien decís, las aportaciones además han sido muy diversas y habéis podido comprobar cómo la ciudadanía pues también tiene mucho que decir y mucho con lo que contribuir, ¿no?
más que decidir sí o no, es decir, más que eso, que es un detalle ya final, ¿no? Claro. Es más importante el proceso que el final, ¿no? Sí. Es decir, en un primer momento vamos a deliberar, lo hemos querido llamar así, porque de eso se trata, ¿no? Deliberar, es decir, dar información, recoger propuestas, discutir esas propuestas, vamos a ver también los datos que tenemos de la propuesta del equipo de gobierno, valorarlo, un poco que repose el debate. Es decir, muchas veces convertimos la democracia en un sí, no, o en una papeleta con 4 señales, cuando es mucho más profundo que eso. Y finalmente, en la asamblea de decisión, pues más que decir sí o no, efectivamente es marcar cuáles son nuestras políticas, ¿no? Es decir, nosotros que estamos aquí, María Ángeles y yo, no somos los que vamos a decidir las políticas de presupuesto, ni siquiera los 4 concejales, sino nosotros ya, lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Somos la cara de, bueno, pues la cara de nuestra asamblea en este caso, ¿no? A la cual, por cierto, puede asistir y aprovechamos este momento para invitar a cuanta más gente mejor a nuestra asamblea, porque, bueno, es el momento, ¿no?, de decidir cuáles son las políticas. No tanto el sí o el no, porque es más complejo que eso, ¿no? Claro. Que quizás muchas veces simplificamos, pues porque no necesitamos, pero simplificamos demasiado en un sí o no, ¿no? Claro, de hecho, efectivamente, como apuntabas, Alberto, en estos días son muchos los medios de comunicación que también pues, se sitúan y analizan cuál sería el escenario de pues, no resultar aprobados esos presupuestos, es decir, si finalmente pues, se aceptan o no se aceptan, y en función de esa ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local actual, cuáles serían las consecuencias también de cara a los presupuestos de 2017. Esto, bueno, pues no deja de ser un aspecto que evidentemente tenemos que tratar y conocer, pero independientemente del resultado y teniendo en cuenta que todas las personas que asistan, incluso a esa fase ya decisoria, pueden opinar y pueden votar, nos quedaremos, ¿no?, con la experiencia y con lo que se haya aprendido en el camino. No obstante, claro, es inevitable que los ciudadanos se pregunten, bueno, pues ¿qué va a suceder después de...? ¿no? Si queréis, hacemos un pequeño paréntesis para hablar de cuál sería el escenario y después ya continuamos, como decía Alberto, hablando bueno, pues de lo que tiene más sustancia, que es de lo que puede suponer esta iniciativa a medio y largo plazo. Pero bueno, como decíamos, según la ley actual, en caso de no salir aprobados, de no ser aprobados estos presupuestos para 2016, la situación, ¿cuál sería? Bueno, nosotros la conocemos, pero os pedimos que la expliquemos de manera muy somera y muy brevemente a los ciudadanos. Si no serán aprobadas por la Asamblea, en realidad, bueno, como comentaba Alberto, este momento no es un momento decisivo de la Asamblea, de decir sí o sí no, es un momento de propuestas además de, en fin, las propuestas que se van a hacer no son al 100% o al cero y nada, ¿no?, sino que también el trabajo que se va a hacer durante la Asamblea es, bueno, pues lo que es más prioritario, lo que es más urgente y es más fácil de conseguir, lo que es más urgente pero se puede quedar para el año que viene, en fin, que nosotros también entendemos la realidad que hay, que es el momento de cambio de legislatura y que tampoco vamos a crear una tensión, no es la intención de Ganemos de poner contra la pared al equipo de gobierno actual. Nuestra idea es una labor de acercamiento de los presupuestos a la ciudadanía y de hacerlo de la forma... nosotros estamos pensando en acercar los presupuestos a la gente y que la gente tome su decisión, pero no lo queremos hacer de una manera que sea de confrontación, para nada. O sea, que habrá un primer momento con la Asamblea, yo entiendo que luego tiene que haber un segundo momento en el que hablemos con el equipo de gobierno y otro momento más bueno, pues con todo esto, porque también tendremos que escuchar lo que dice el equipo de gobierno con nuestras propuestas, ¿no? No vamos a ser nosotros los que digamos sí o no
cuando no sabemos lo que responderá el equipo a nuestras propuestas en un principio. Nos quedamos entonces, bueno, pues con esa participación, como decimos, independientemente de que salgan o no adelante, y de la situación en la cual, en virtud de la cual, bueno, pues se prorrogarían los de 2015 y luego la Junta de Gobierno local cumpliría ahí también un papel protagónico. Como decimos, habrá tiempo para hablar de ese nuevo escenario, pero de momento nos quedamos con esa participación y también, bueno, pues con esa experiencia y bueno, esa oportunidad que se le está dando a la ciudadanía para reflexionar, como ya lo pudo hacer, por ejemplo, en la inauguración de esa 12ª semana vecinal, pues sobre asuntos como, por ejemplo, el actual reglamento de participación ciudadana, ¿verdad? Bueno, nos preguntamos, seguramente muchos de nuestros telespectadores digan, quiero saber hasta qué punto precisa de una actualización, o si verdaderamente lo que falta es aplicarlo correctamente, ¿no? Entiendo que esta es una de las cuestiones que, bueno, pues el ciudadano de a pie se puede seguir preguntando. ¿Realmente ese reglamento ha perdido vigencia o lo que se plantea en ese reglamento tiene que llevarse a la práctica de otra manera? Lo que está fallando es la aplicación. Un poco de las dos cosas, porque hay aspectos que están ya presentes en los reglamentos de participación ciudadana, por ejemplo, las consultas populares, que no se han llevado a cabo, es decir, y son una idea que nosotros particularmente hemos reflejado en nuestro programa electoral, y además creemos que es importante que para los grandes temas de ciudad se consulte directamente a la ciudadanía, no solo se reflejen en el Pleno por su representación indirecta, ¿no? Es decir, por una parte hay aspectos que no se han puesto en marcha, pero que estaban bien y que solo hay que ejecutarlo, y por otro la sociedad ha cambiado desde que la sociedad, si algo, ya lo he dicho antes, porque casi es el mismo tema de antes, ¿no? La sociedad quiere más participación y quiere una participación más abierta, quiere canales más directos. Sí. Todo eso tiene que reflejarse porque hay momentos de la historia de la participación ciudadana que, bueno, pues pudieron ser buenos en un momento dado. Sí. Que ya digo que no se llegó a ejecutar todo lo que allí, todos los cauces, entre otras cosas, porque como bien has preguntado antes, pues hay una cierta falta de cultura política, que yo creo que es muy importante, y creo que una de las cosas que está haciendo Ganemos es, y yo creo que de ahí viene nuestro respaldo electoral, es la ansia de mucha gente de más conocimiento, más capacidad de decisión. Precisamente por eso hay que actualizarlo. Yo creo que es algo que es compartido, es decir, incluso por los autores de los antiguos reglamentos, ¿no? Es decir, que los cauces democráticos, la democracia tiene que renovarse. Si no, ya no es democracia, o por lo menos se queda obsoleta. En el caso de la participación ciudadana pasa exactamente lo mismo. Y elegís además pues ese punto de partida que fue pues la labor de Julio Anguita. Recordamos ese lleno que se producía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Góngora un mes antes de los comicios municipales. Él precisamente nos hablaba de su experiencia, porque bueno, pues los más jóvenes quizá no lo sepan, pero ya hace más de 3 décadas Córdoba pues era un referente nacional en este asunto, en el asunto de la participación. Y es que, bueno, pues esa propuesta consistía en convertir la colaboración colectiva en el eje vertebrador de su futuro programa electoral, ese hacer pueblo del que hablaba Anguita. Es interesante no solo seguir avanzando, sino también quizá, bueno, pues mirarnos, ¿no?, en el espejo de aquella Córdoba que dio aquellos pasos de gigante en las políticas municipales, ¿no? Hombre, yo creo que aquello fue un modelo revolucionario, ¿no? Que en principio de todo un cambio de, evidentemente, el contactar, ¿no? Modelos que se han extrapolado a otros muchos lugares, y fue una estupenda manera de iniciar todo eso aquí en la ciudad de Córdoba. El momento que nosotros nos encontramos ahora, yo también creo que también es otro punto de inflexión, ¿no? Que como hacía referencia antes Alberto, al tema de todo lo que surgió después del 15M, hay un montón de plataformas, de movimientos nuevos que han surgido, de consideración con respecto a otros sectores
sectores de la población que antes pues no tendrían tanta voz y que ahora sí la tiene, que eso tiene que tener cabida, porque antes no estaba la necesidad de mostrar y ahora pues hay un cambio de sociedad, hay un cambio de vivencia y hay otros cambios de situaciones en la ciudad que hay que darle cabida y que hay que encontrar el sitio. Bueno, pues una estupenda oportunidad de redescubrir aquello que decía el propio Julio Anguita, que la democracia no es solo participar y votar, también es saber. Tenemos en la Casa Ciudadana el próximo día 20 de enero una nueva cita con esta iniciativa, como decimos, que pone en marcha la agrupación de electores Ganemos Córdoba. Y Alberto, María de los Ángeles, muchísimas gracias por habernos acompañado, y si os pedimos que volváis a acompañarnos para, bueno, pues hacer un poquito balance de lo que ha venido significando pues esas nuevas sesiones y la culminación de toda esta experiencia, como decimos, piloto, que bueno, pues que tenéis además intención de que vaya creciendo y que se vaya rehaciendo año tras año. Pues encantado, ¿verdad? Aquí cuando termine el proceso, de contar un poco cuál ha sido la experiencia. Pues muchísimas gracias además por acompañarnos los dos aquí en directo en el plató de Córdoba TV. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hasta pronto.